la ponencia número 2, que corresponde a la doctora María Elena Torres Pérez de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el tema urbanización y vulnerabilidad territorial. La doctora me ha pedido que comparta la pantalla en la presentación, entonces voy a abrirla. Deme un segundo, doctora. Muchas gracias, Arturo. Muy amable. Pues muy buenos días a todos y pues agradeciendo la invitación de los colegas del Cuerpo Académico de Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo y espero, ¿no? Muy oportuno el nombre de este congreso debido a que nada más común que las cuestiones metropolitanas. Estamos en un punto en el que nosotros estamos observando que como parte de la planeación está la planeación del desastre, ¿no? Estamos llevando a nuestras ciudades a una urbanización que termina en la vulnerabilidad territorial. La siguiente, por favor. Haciendo un poquito de reflexión, los primeros planes de desarrollo urbano, a pesar de que eran incipientes, a pesar de que son los primeros casos, los primeros ejemplos, de que algunos conceptos no están, digamos, todavía madurados, están empezando a utilizarse, sí se hablaba de una planeación. O sea, sí se planeaba el territorio, sí se tenían un montón de intenciones que se concentraban en objetivos y a través de estos años lo que nosotros hemos visto es cómo esa planeación que era anticipativa de dirigir el rumbo del desarrollo se ha convertido en una planeación recipientaria de lo que se hace en cuestión de desarrollo por parte de las empresas privadas desarrolladoras de vivienda o de industria y es una planeación correctiva. O sea, lo que está mal tratan más o menos de organizarlo, pero en este sentido solamente estamos nosotros explotando el suelo en cuestiones de densidades constructivas y habitacionales y estamos sustituyendo completamente lo que es el área verde permeable, interrumpiendo ciclos de ecosistemas naturales y no somos capaces de prever lo que puede suceder, sobre todo en ciudades como la ciudad de Mérida, que es de clima tropical. O sea, tenemos un calor excesivo que se incrementa cada día más con las cuestiones de la densidad constructiva y tenemos una humedad relativa que llega al 90 y 95%, ¿sí? Y entonces vemos que en los primeros casos de la planeación de cómo se intentaba hacer circuitos de comunicación vial, cómo se calculaban los niveles de los centros urbanos, de los subcentros urbanos, la comunicación de la ciudad, esto prácticamente se ha perdido, ¿no? Se ha cedido el derecho y la obligación de planear la ciudad a la iniciativa privada. Y esto nos ha llevado a que administran la ciudad como un negocio. La siguiente, por favor. En este sentido, sí, todos los discursos nos dicen que estamos alineados a los planes de desarrollo urbano, están alineados a las ODS, ¿sí? Y reconocemos incluso que el número 11 es de los más importantes en cuestión de que tiene relación con todo. Una ciudad bien planeada, una ciudad con comunidades sostenibles, contribuye de manera importante a disminuir la pobreza, al hambre cero, al bienestar, a una educación digna, porque la ciudad está incorporando cuestiones de equipamiento, de infraestructura, y de alguna manera el hecho de cómo nosotros planeamos las ciudades es lo que va a centrar el éxito de una ciudad verdaderamente sostenible más allá del discurso, pero lo que nosotros estamos viendo es que las acciones no van acorde a ese discurso de sostenibilidad. La siguiente, por favor. En este contexto vemos que si antes había límites para una ciudad, hoy la ciudad, el territorio municipal es considerado 100% urbanizable. Lo único que se está regulando es en qué términos y en qué densidad y en qué
tiempo o periodo se va a urbanizar. Y no podemos pensar que todo el terreno es urbanizable. Nosotros tenemos que intercalar las áreas verdes que son sumamente necesarias para los ciclos de vida como hemos visto, ¿no? Si hablamos de resiliencia, no tendríamos que ser resilientes si nosotros hacemos una buena planeación urbana que integre estos ciclos y que haga que estos fenómenos naturales no se vuelvan de riesgo, ¿sí? La siguiente, por favor. En este contexto, hay un elemento muy importante que la propia planeación nos define, que es el hecho de considerar que un centro de población es a partir de 2.500 habitantes. Y tenemos que los centros de población de 10.000, perdón, una unidad agrícola es de 2.500 habitantes, un centro de población es a partir de 10.000, tenemos ciudades intermedias a partir de 25.000 habitantes y también tenemos ciudades medias a partir de 50.000 habitantes. Y nosotros en este contexto nos hemos dejado influenciar con cada vez más grandes desarrollos habitacionales que equivalen a la fundación de ciudades, pero sin considerar el equipamiento porque los estamos considerando como fraccionamientos que se suman a la ciudad. Una ciudad media de 50.000 habitantes equivale a 4.000, 14.000 viviendas aproximadamente, y nosotros vemos que los desarrollos habitacionales están entre 10.000, 15.000, 20.000 viviendas, o sea, estamos fundando ciudades a la cual estamos llamando fraccionamientos o unidades habitacionales, que por tanto nacen deficitarias de todo tipo de equipamiento y de infraestructura. La siguiente, por favor. En este contexto vemos que se da esta dispersión, ¿sí? Ya es donde exista suelo privado o donde se consiga un terreno, ahí se va a querer hacer un fraccionamiento. Entonces estamos dispersos, estamos redensificando las zonas ya densificadas del centro histórico y del centro urbano, y estamos creciendo de manera dispersa, de manera desordenada o siguiendo el orden que el capital impone. Y en esto nosotros solo estamos viendo desconexión, inaccesibilidad y falta de previsión de elementos de equipamiento y de infraestructura. La siguiente. En este contexto, nosotros vemos que este modelo de expansión recurre a centros de población existentes, ¿sí? En este caso tenemos Cauquel, Ucú, Sitiá, Cosgaya, Chablecal, Concal, todas ciudades que tienen vida de poblado, que tienen una vida de tipo de actividades y festividades patrimoniales que son parte de la cultura maya, que son parte de nuestra cultura y que le dan identidad a la región, que incluso pueden ser considerados como puntos importantes, como un atractivo de la ciudad de Mérida y de todo el estado, pero nosotros estamos viendo que en los modelos de desarrollo están estrangulando. Aquí lo podemos ver claramente en el caso de Cauquel, que es la que está abajo a la izquierda, ¿sí? Vemos cómo el poblado presenta una densidad donde todavía se ven los centros o corazones de manzana arbolados, y está siendo estrangulada por un modelo de desarrollo urbano intensivo que se ve completamente blanco, ¿sí? De la densidad constructiva tan alta que tiene y que está cerrando lo que es el área de Cauquel. Lo vemos en Sitiá y está en proceso en los otros poblados. ¿Qué significa esto? Que esas personas que habitan ahí, que eran campesinos, ya no pueden pasar a sus milpas. Y en el caso de Cauquel, el fraccionamiento al norte es una cerrada para la clase alta, y esta cerrada hace que se quede Cauquel completamente incomunicado por una muralla en la parte norte. Esto de ninguna manera pueden ser acciones adecuadas de planeación, y esto se sabe a nivel internacional que no se debe de hacer así, que estamos provocando problemas de comunicación y de falta de provisión de servicios. Y nosotros vemos que esos fraccionamientos no buscan una conexión vial con respecto de la ciudad. Entonces tenemos, sí, cada vez más gente tratando de acceder a la ciudad de Mérida por servicios, por equipamiento, por infraestructura, y los embotellamientos y los accidentes viales están en incremento. La siguiente, por favor.
Tenemos también hacinamiento, tenemos que estas son las entradas marcadas en rojo, son las entradas a la ciudad de Mérida a través de carreteras que existen, sí, que son hoy carreteras, pero que existen desde los sagbés prehispánicos, y vemos que no hemos hecho realmente un diseño de comunicación y todo el parque vehicular que es cada vez va en un incremento bastante considerable. Todos entran a la ciudad de Mérida por las mismas 5 o 6 vías. Entonces tenemos 30,000 viviendas y los habitantes de 30,000 viviendas que casi tienen un vehículo o hasta dos por vivienda tratando de entrar en esto. Entonces esto nos ha hecho que la ciudad de Mérida podamos tener embotellamientos de más de 45 minutos. ¿Sí? Entre 15 y 45 minutos tratando de entrar en las famosas horas pico. Y también el fenómeno de que las horas pico ya no son periodos cada vez más largos. ¿Sí? La siguiente. En este contexto, ¿sí? Una de las cosas más importantes que nosotros tendríamos que considerar es que los sistemas constructivos que estamos utilizando son cada vez más calientes. Aquí en la gráfica de abajo podemos ver la comparativa entre lo que es el sistema de bloc hueco, viguetillas y bovedillas huecas también, y como vemos que son las líneas que están al centro, que están más pegadas y que tienen una variación de 2 grados. En contrario, lo que los nuevos fraccionamientos que se hacen con placas de concreto llegan a tener una variación de hasta 6 y 7 grados. ¿Qué significa esto en la ciudad de Mérida? ¿Sí? Cuando nosotros registramos, y aquí vemos la densidad constructiva contra el área verde, y nos damos cuenta de que ya no es una isla de calor como tradicionalmente se conoce a la zona centro cuando es la más caliente, sino estamos haciendo una dona de calor. Se quiere decir que nuestras periferias, sí, que son las que tenían áreas verdes, son las que están siendo sustituida toda esa vegetación por el área construida. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues aquí lo vemos, unas temperaturas que realmente son increíbles, porque cuando yo les comento que tenemos registro de temperaturas de 50 grados o de 40 grados, de 48, 49 grados, como vemos aquí abajo en el termómetro del auto, ¿sí? Me dicen, es que no puede ser. Pues sí, no solo puede ser, sino que estas temperaturas pueden estar a lo largo del día mantenidas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba, ¿sí? Cómo el área construida repele las nubes, ¿sí? En ciertos periodos del año, y también cuando llueve, pues este nivel de construcción es incapaz de lograr la absorción pluvial. La siguiente, por favor. En este contexto vemos que los modelos de urbanización de alta densidad, ¿sí? No solo utilizan, por ejemplo, los derechos de vía, sino que insisten, ¿sí? En no respetar el área verde. Y si ustedes observan, este es un derecho de vía, que el derecho de vía debe de ser dejado sin construcción y sin uso humano, porque los derechos de vía son justamente para prevenir desastres, ¿sí? Porque abajo pasa en energía eléctrica o porque hay un oleoducto o etcétera, ¿sí? Y nosotros insistimos en construirlos, pero en construirlo en gran cantidad, porque aquí de todo esto que debía de ser área verde, vemos que hay pequeñas islitas de área verde contra toda la terraza y el pavimento unido a las viviendas, etcétera, alta densidad. En este contexto, ¿sí? Lo que hemos visto es que los árboles se vuelven enemigos. ¿Por qué? Porque se caen con los vientos, están estrangulados entre el concreto, hay un mal diseño de las áreas verdes urbanas, por más que hay organizaciones que tienen todos los esfuerzos por decirte cuáles son los árboles adecuados, cuánto tienes que dejar. Nosotros estamos observando que la gente está matando los centros y corazones de manzana y están sembrando árboles en la calle. Los árboles en la calle tienen conflicto con la infraestructura que está en el subsuelo, las raíces rompen las tuberías de agua potable, rompen también las de teléfono, las de energía eléctrica, y al estar estrangulados por el concreto, pues terminan cayéndose, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Doctora, le quedan 2 minutos. Sí, ya está. En este contexto vemos que nuestro suelo, que es permeable,
¿sí? No permea. O sea, no hay esta absorción pluvial y podemos estar 11 días. Hubo una época, en la que un periodo, ¿no? De 11 días que llovió de manera ininterrumpida, que son estos fenómenos de sequía y lluvia, y mantuvo inundada una zona considerable de la ciudad, y las áreas verdes son insuficientes para poder absorber el agua. La siguiente, esto desató fauna nociva de mosquitos, de todo. En este contexto ya tenemos problemas también de ausencia de energía eléctrica, de que en la ciudad no se da abasto, porque de repente le salen fraccionamientos que duplican la habitación en cuanto a población de una zona, y entonces tenemos bajas de luz, bajas de agua, cosa que nunca se había registrado en la ciudad de Mérida. La siguiente, por favor. Y bueno, en este contexto, pues matamos a la gallina de los huevos de oro, porque lo que nosotros teníamos, que era una ciudad, todo el mundo conoce Mérida, era la ciudad de la paz, que la mejor, las más seguras, pues muy rapidito de que se promueve como la mejor ciudad para vivir en México y en el mundo, ¿sí? En apenas 3 años de su publicidad, hemos salido de esa lista y casi estamos por entrar a las de las más inseguras. En este contexto, sí, en una encuesta que se hizo, el 95% de los migrantes se sienten seguros con respecto de su lugar de origen, porque donde ellos vivían había más inseguridad. Pero en el caso de los habitantes yucatecos, el 70% se siente inseguros en la ciudad y el 60% perciben la inseguridad por los migrantes. Y esto pues está resultando en un problema bastante fuerte en cuanto a los pleitos y las reacciones de la gente. La siguiente. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que reflexionar en este contexto? Ni el modelo de crecimiento es el adecuado, no se está planeando, y lo peor es que no vemos que esto disminuya. Al contrario, es preocupante ver cómo todo el estado está en venta. O sea, en zonas que están en medio de la selva, de repente aparecen los famosos lotes en venta, lotes de inversión, desarrollos para vivir a futuro, programa tu vejez y en 30 años tendrás un lugar hermoso para vivir, pero no se observa quién y cómo está planeando esto, ¿no? Y vemos que todo el municipio está para urbanizarse y ya estamos propiciando conurbación con otros municipios, ¿no? Y bueno, en este contexto no solo disminuimos la calidad de vida, sino que además se han elevado muchísimo los costos de vivienda, los costos de vida, ¿no? Entonces, lo que era una ciudad bastante amigable, pues ya está perdiendo esas cualidades de vivir. Todo el centro histórico ya es un Airbnb archipiélago, ¿no? Un hotel archipiélago donde puedes en cualquier lugar hospedarte. La siguiente. Y bueno, para concluir, pues no hay conclusiones, o sea, estamos nosotros viendo que lo que tú creías que era una densidad alta, ahora resulta que puede ser todavía más alta, no solo en población, sino en construcción. Y estamos viendo que estas políticas neoliberales pues no están planeando el desarrollo urbano, sino están planeando un crecimiento económico a través de inversiones a la construcción. Y entonces, en este contexto, sí, es la iniciativa privada la que marca y el rumbo del crecimiento, la venta del suelo, la especulación, la explotación de las altas densidades, y estamos teniendo como resultado una ciudad desordenada, saturada y sin posibilidades de cubrir la demanda de vivienda para sus propios pobladores, y explotando una infraestructura y un equipamiento cada vez más escaso, así como los servicios urbanos de transporte público, al tiempo que se expulsa a la población local hacia sitios menos consolidados. Entonces, el resultado, tenemos una vulnerabilidad urbana que afecta tanto al nuevo desarrollo como a la ciudad consolidada, convirtiendo el modelo de urbanización en un problema de vulnerabilidad territorial. Pues esto era no quiero sonar alarmista, ¿no? Pero eso es lo que quería presentarles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora María Elena. Le agradecemos mucho su presentación y voy a permitir compartirle de forma virtual, se la haremos obviamente llegar a su correo, la constancia por esta ponencia. Dice diploma la doctora María Elena Torres Pérez de la Universidad de Yucatán por su participación como ponente en la mesa 3 con el tema urbanización y vulnerabilidad territorial. Muchísimas gracias, doctora.